Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bien, hoy vamos a empezar Buenas una tardes. nueva unidad y después vamos a empezar ya a llenar nuestras tablas presupuestales a partir de la siguiente unidad, ¿no? Entonces, por ahí a los que les quedó pendiente alguna información de lo que presentaron la vez pasada, tienen tiempo todavía, ¿no? Para revisarlo como una semanita, una y media, para completarlo y ya podamos entonces empezar a llenar sus tablas presupuestales, ¿vale? Bien. Perdón, nada más para que me quede claro luego, no, ¿las tablas presupuestales personales o las de la empresa? Las de la empresa, ¿Las de porque la las empresa? personales se supone que ya las entregaron, ¿no? Sí, claro, pues Ajá, serían las de la empresa. ya las de la empresa. Ujú. Porque más bien ahí era donde les llegó a faltar algunos, ¿no? Preguntar algunas cuestiones, como si sí tenían objetivos a corto plazo, cuál era su principal fuente de ingresos, ¿no? Entonces, era eso lo que tenían ahí algunos equipos como cuestiones faltantes, pero en general sí habían incorporado suficiente información para que empezáramos ya a llenar nuestras tablas, ¿no? Pero bueno, les voy a compartir pantalla entonces. A ver si aquí está. École. Al parecer está un poco lento mi internet, pero bueno. Vamos a esperar tantito. ¿Qué? Y yo creo voy a cerrar otras pestañas, bueno, otros archivos para ver si así se agiliza esto. Ok, vamos a, en lo que se desatora, vamos a platicar hoy sobre el plan de acción para desarrollar el presupuesto que abarca varias partes, ¿no? Desde reconocer qué es una organización social, qué es una empresa, cuáles son esas áreas funcionales. Vamos a ver que hay diferentes propuestas. Déjenme ver qué pasa aquí, que ya se atoró. No sé si se atoró el PowerPoint o se atoró el Zoom. ¿Me escuchan, chicos, por ahí? Sí, profesora, pero ¿Sí se sí escucha? se trabó aún. Ok. Por lo menos el PowerPoint ya lo puedo, al parecer, mover. Si no, déjenme llamar el administrador de tareas. Porque ahora ni el Zoom me quiere responder. Ok, listo. Por lo menos ya respondió aquí. Déjenme cerrar algunos archivos para que puedan. Ah, creo que es el Zoom. Ah, no, no es el Zoom, porque ya pudieron entrar. Ok. Déjenme cierro algunos archivos. A ver si así ya reacciona.
Y ya nada más dejamos el PPT y el Zoom. École, a ver si ahora sí. Profesora, Sí, ¿ya se disculpe, ve la no sé si... presentación? Aún no, profesora. ¿Aún no? Ok, es que dice está en pausa. Otra vez dejamos y volvemos a compartir. Profesora, también mi compañera Ana Paola Ajá, tiene problemas para entrar. para No entrar. puede entrar. Ella le envió la solicitud. Déjeme ver quién está aquí en sala. Ahorita no tengo a nadie en sala de espera. A ver ahorita si vuelve a entrar. Porque estaban ahí 3 personas, pero no vi a Paola. A ver si ahorita ya. Es que no sé por qué me dice que está en pausa. Allá, reanudar, función compartir. Ahora sí ya está aquí. Ok, bien, vamos a ver entonces, yo creo que hoy llegamos justo hasta la organización del presupuesto y la próxima clase llegaríamos ya a la parte de los esquemas y el control presupuestal. ¿Se movió o no se movió la diapositiva? Aún no se comparte, profesora, creo. Aún no. A ver, entonces le damos otra vez dejar. ¿Quién sabe por qué no quiere compartir? Pone sus moños. Es que es lunes y no quiere arrancarnos. Sí, no, pero qué mal. También en la mañana me dio trabajo. No sé si sea el Zoom. Y es que me aparece a mí como su función de compartir pantallas está en pausa, entonces solamente se está viendo la primera, ¿no? Y ustedes dicen que de tomo no se ve nada, que se ve en negro. Algo aquí hay con esto. De hecho, a mí no me dejaba entrar. Otra vez, vamos a poner compartir sonido, optimizar clip de video, no. Avanzado. PowerPoint como fondo virtual, no. Audio, video. A ver si ahora sí. Ah, ya. Uf, bueno, ya por lo menos no me sale que está fijada la pantalla. Ahorita me avisan si ya se puede ver. Ya, Ya, maestra. profesora. ¿Ya? No, Ya. pues, qué bueno, ok. Listo, bien. Les decía entonces que vamos a empezar a ver justamente el tema de que sería llegar a conocer cuáles son las áreas que normalmente conforman una entidad, ¿no? Pero decíamos, bueno, tenemos que partir justamente de que estas entidades a las cuales vamos a estar analizando son organizaciones sociales y se maneja con un enfoque de sistemas, que se considera que, bueno, un sistema no es solamente una tarea o una actividad, sino que van a estar constituidos por diferentes procesos en los cuales van a intervenir en diferentes momentos diferentes personas. Cada una de esas personas sí va a tener su propia tarea que va a llevar a cabo y además también una de las características es que todas esas personas en sus diferentes intervenciones pues van a tener un objetivo en común. De tal forma entonces que el hecho de que haya interacción entre 2 o más personas que quieran cooperar para alcanzar un objetivo común, ya se puede considerar que hay un organismo social, ¿no? Luego entonces las organizaciones sociales se pueden definir
cuando hablamos propiamente de sus operaciones o de las tareas que van a llevar a cabo, como un conjunto de áreas funcionales que van a actuar de forma integrada, conjunta, paralela, para lograr un resultado específico según los motivos o según los fines de esa organización social. Vamos a tener entonces que principalmente vistas como organizaciones sociales se van a dividir en dos grandes tipos. Por un lado tenemos las entidades sociales, que como decíamos son personas a partir de dos personas que interactúan entre ellas, que buscan un objetivo común. Por lo tanto, entonces, cualquier iniciativa puede ser considerada una organización social, ¿no? Siempre y cuando cumplan con esto de tener intereses comunes, objetivos comunes. Por lo tanto, entonces, las empresas van a constituir un ejemplo de organización social. Pero recordemos que además de las empresas, pues tenemos todas aquellas sociedades sin fines de lucro, tenemos también entidades gubernamentales, ¿no? Es decir, hay diferentes tipos de organizaciones sociales. Particularmente estas asignaturas en su carrera se ven siempre desde un enfoque al principio de empresas y ya después se va ampliando a otro tipo de organizaciones, pero bueno, siempre hay que tenerlo presente. Luego entonces también la otra forma o la otra clasificación de cómo ver a las organizaciones es a partir de la función administrativa o de la parte del proceso administrativo que llevan a cabo, ¿no? Recuerden que estos procesos administrativos se refieren a planeación, dirección, coordinación y control de las actividades. Luego entonces, pues justamente cuando se habla de organización, pues se habla de esas tareas o de esas actividades, ¿no? Las que organizan, estructuran, asignan recursos, definen órganos encargados, asignan tareas, atribuciones y formas en cómo se van a relacionar las personas que participan en ellas. Las empresas específicamente como tal, pues se definen como una colectividad que va a estar integrada por uno o varios grupos sociales que van a unir recursos, producción, tierra, mano de obra, tecnología, capital, para producir bienes o servicios, ¿no? Esos son sus fines. Y van a tener, por supuesto, un orden normativo, es decir, reglas, una organización, una administración, con jerarquías de autoridades, ¿no? Incluso ya después ustedes verán que las jerarquías pueden ser iguales o diferenciadas, pero siempre debe de existir como tal, por lo menos, una organización clara de quién responde a quién. También se deben de señalar si existe o no una planeación, ¿no? Que siempre es propiamente recomendada, indispensable, la forma como se va a llevar a cabo la comunicación, cómo va a haber el traslado de información de una de estas áreas a otras, quién se encarga de llevar el control, si es una o varias áreas, y cómo se van a coordinar justamente para que con ese control pues se puedan alcanzar estos fines de las sociedades. Y entonces, pues evidentemente se considera que debe de existir eficiencia, modernidad, productividad, para que efectivamente una empresa pueda permanecer a largo plazo y efectivamente se alcance esa meta o fin que tiene como tal. Las características propias de las empresas, bueno, pues es que son entidades programadas con relativa permanencia, y decimos relativa permanencia porque si ustedes recordarán en sus normas de información financiera, se considera que el tiempo de vida es a largo plazo, ¿no? Es decir, inclusive las NIF lo mencionan así como infinito, ¿no? Sin embargo, bueno, puede ser que existan empresas que desaparecen o de repente reaparecen, se fusionan, crean holdings, dependiendo de cuáles son sus necesidades económicas también. Deben de contar con una estructura, ¿no? Una estructura clara, esto que mencionábamos, cómo está organizada. Deben de estar orientadas hacia el logro de objetivos que deben de ser claros, ¿no? Ustedes ya me habían mencionado por ahí que en alguna asignatura hicieron creo que un plan de una empresa, ¿no? Un proyecto, ¿no? Entonces, pues ya saben ustedes que debe de tener
su misión, su visión y sus objetivos muy claros definidos. Deben además utilizar cierto grado de especialización en sus actividades para justamente alcanzar este logro de objetivos y que además estén muy bien organizados. Se puede recomendar que haya diversificación en las actividades que realizan, si es que así son los objetivos de los propietarios. Sin embargo, hacia el interior de cómo está estructurada, debe de haber una clara especialización entre las personas o entre los trabajadores. ¿Qué elementos va a tener una empresa? Bueno, normalmente pues va a contar con recursos materiales que son con los que va a transformar, ¿no? Ahora con esto de la economía digital, ya tenemos empresas que tienen muy pocos recursos materiales, ¿no? Usan, por ejemplo, solamente una plataforma o un software en particular para operar, pero de todas formas requieren de elementos materiales para echar a andar, aunque sea solamente de servicios, por ejemplo, de forma electrónica. Necesitan personas que toman decisiones y personas que ejecutan esas decisiones. Necesitan de cierto nivel de conocimiento tecnológico para producir bienes y servicios y necesitan, por supuesto, de conocimientos en materia de administración para poder hacer funcionar correctamente su organización. Otros elementos, ¿no?, que también son muy claros, pues es justamente el ambiente en el que se desarrollan. Por ejemplo, el ambiente interno o clima organizacional, que va definido justamente a través de los organigramas, de las estructuras, de las jerarquías. Está el medio ambiente externo general, que es el que podríamos decir el que atañe, por ejemplo, al comportamiento de la economía del país en el que se encuentran o de los mercados en los que se encuentran, pero va a existir también un medio ambiente externo particular, que es el que está ya relacionado más directamente con la empresa, ¿no? Por ejemplo, el mercado específico en el que trabaja o el nicho de mercado, con la competencia directa, ¿no? Ya no con la competencia genérica, sino nuestra competencia directa, con los proveedores, con los clientes, ¿no?, que directamente están relacionados con la empresa, o con las potencialidades, por ejemplo, también de clientes, pero que se encuentran ya en un mercado definido. Según la teoría estructuralista, ¿no?, se desarrollaron justamente estos conceptos de, bueno, entonces si tenemos todos esos elementos en la empresa, ¿cómo vamos a organizarnos? ¿Cuáles son las recomendaciones o cuáles son esas necesidades de grandes funciones que tiene que llevar a cabo una empresa? Y entonces justamente usan algo que se llama el modelo racional, que nos dice que las organizaciones son un sistema cerrado. Sistema cerrado se refiere cuando están aislados de variables externas y son determinísticos, ¿no?, en lugar de probabilísticos. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, pues que se decidan tal cual cuáles van a ser esas funciones, esas jerarquías, esas tareas, esas especializaciones. Particularmente en los sistemas determinísticos se considera que si se realiza un cambio en cualquiera de las variables iniciales del sistema, pues entonces se va a poder producir un resultado específico y con cierto nivel de certeza, ¿no? Entonces, el sistema va a requerir que todas las variables sean conocidas, controladas o previsibles, ¿no? Ahí tendremos, por ejemplo, queremos producir más, contratamos un mayor número de mano de obra directa. ¿Queremos vender más? Bueno, pues a lo mejor contratamos publicidad, cambiamos una variable, o contratamos a más vendedores. Entonces, se puede esperar que si efectivamente se llevan a cabo estas acciones, pues vamos a lograr esa meta que se plantearon al inicio y además pueden ser controlables. Bueno, ¿cuánto queremos que crezcan las ventas? Pues el 100%. Bueno, pues necesitarás entre el 80 y el 100% más de tus trabajadores. Necesitarás el 100% más de tu materia prima e insumos, ¿no? Entonces, en esto se basa esta teoría estructuralista que está particularmente identificada por Fayol, es el que define de forma más clara esto de las unidades, de las áreas funcionales de la empresa, pero también Taylor y Weber pues desarrollan sus propias propuestas de actividades funcionales en las empresas. De tal forma entonces que estas áreas funcionales las podemos definir como
aquellas divisiones que se llevan a cabo en las empresas para clasificar y organizar de una mejor manera su funcionamiento. Y entonces va a requerir de una coordinación directa, clara, que especifique cuáles son las tareas y las funciones de cada una de estas áreas. Tenemos, por ejemplo, esta propuesta de 5 áreas que nos dice, bueno, necesitamos un área de ventas, que sean quienes se encargan de las estimaciones de ingresos, de los gastos, de la distribución, de llevar a cabo los planes de mercadotecnia y publicidad, de definir cuáles van a ser esas comisiones de venta. Tenemos un área de producción que se va a encargar de determinar los costos de producción, que va a estar revisando permanentemente los inventarios de materiales, que va a estar también revisando permanentemente los inventarios de productos terminados. Tenemos un área de compras que se va a encargar de determinar todo aquello que se necesita abastecer para llevar a cabo las tareas de la empresa, ¿no? Los objetivos. Tenemos un área de administración que se va a encargar de revisar los gastos de administración, de contratar al personal que se requiere, de revisar que tengan las características de capacitación necesarias para el área en la que van a estar colaborando. Necesitamos un área de finanzas que se va a encargar de determinar los gastos financieros, controlarlos y revisarlos, también los intereses, las comisiones bancarias, ¿no? De tal forma que no crezcan demasiado esos gastos financieros, que como tal, pues son gastos operativos, pero de la parte justamente de administración de la empresa más que de la parte de producción. Tenemos este otro ejemplo que aquí nos maneja 4 áreas funcionales. Y aquí nos dice, bueno, esas 4 áreas funcionales van a ser producción, finanzas, recursos humanos y mercadotecnia. Producción, bueno, pues se encarga de los elementos que intervienen en la producción y de los factores de la producción, es decir, maquinaria, insumos, activos fijos, etc. Tenemos el área de finanzas que se va a encargar de la contabilidad, de los impuestos, de buscar financiamiento si es necesario, de hacer la planeación financiera de la empresa, de los presupuestos y de los costos. Tenemos un área de recursos humanos que se encarga de reclutar y seleccionar al personal, de definir los sueldos y salarios, de la capacitación y desarrollo del personal, de mantener buenas relaciones laborales, de la higiene y seguridad industrial, de determinar los servicios y prestaciones que van a tener nuestros trabajadores y de la planeación y evaluación de los resultados del manejo de personal. Y hay un área de mercadotecnia que se va a encargar de la planeación estratégica, que se va a encargar de revisar la segmentación de los mercados y además de aplicar la mezcla de mercadotecnia para mejorar los niveles de venta o para obtener los niveles de venta que se desean. Y tenemos aquí otro ejemplo que también son 5 áreas funcionales, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, integra producción, que ya mencionamos de qué se encarga, mercadotecnia también, finanzas, recursos humanos, y agregan un área más, que es la de sistemas. Esto, decíamos, pues las áreas funcionales van a ser dependiendo justo de esas necesidades que tienen las empresas. En esta también son 5 áreas funcionales como en la primera. Sin embargo, vean, aquí en lugar de tener un área de sistemas, ¿cuál es la que agregan, chicos? Se las vuelvo a poner, la otra. ¿Cuál es el área diferenciada? Administración. Tenemos, por ejemplo, administración, y acá tenemos recursos humanos, y acá también en lugar de sistemas tenemos, por ejemplo, un área de compras, ¿no? Entonces, cada una de las empresas va a organizar sus áreas funcionales según sus propias necesidades y características. Aquí sí tenemos un área de sistemas. Es evidentemente que la empresa va a estar trabajando
con sistemas de producción, con sistemas informáticos, ¿no? Y son una parte medular del desarrollo operativo de la empresa, ¿no? Por eso es que aquí se prefiere manejarlo así. Pero cada una de las empresas va a decidir específicamente cuáles son sus 5 áreas funcionales, pero si ven ustedes, las que no pueden dejar de existir nunca son particularmente administración, finanzas y ventas. Y y producción, en caso de que hablamos de producción de bienes, porque en otro caso podrían ser, si son solamente, por ejemplo, servicios, podría estar integrada dentro de esta parte de los sistemas, ¿no? Pero vean, son Quitando las la que son producción. comunes. Ajá, exactamente. Pero las que son comunes por lo menos son estas. Finanzas, ¿no? Aquí, bueno, esto, administración, en lugar de administración no le llaman recursos humanos. Seguramente ahí será más enfocado específicamente a esto. Quiere decir que la parte del personal con el que se encuentra es sumamente importante, ¿no? Aquí también podríamos ver, no, pues la capacitación es algo muy relevante para esta empresa. Por eso es que además está organizado así por recursos humanos y no por el área de administración, por ejemplo, ¿no? Y bueno, dentro de esas áreas funcionales, a su vez, también se van organizando y jerarquizando dependiendo de las funciones que realizan. Por ejemplo, aquí tenemos que un área de finanzas normalmente va a estar organizada por quien se encarga de los costos, de los presupuestos, planeación financiera, contabilidad, la parte de impuestos y el financiamiento. A veces puede ser que un solo equipo se encarga de todas, ¿no? Pero sí debe de tener muy claro que todas estas son funciones o tareas que le corresponde al área de finanzas, ¿no? Entonces, por eso es que justo ustedes, antes de esta asignatura, pues tienen una que se llama costos, porque para poder llegar a los presupuestos, pues necesitamos conocer esta parte de los costos, ¿no? En el área, por ejemplo, de producción, puede estar organizada así por elementos y factores. ¿Qué son los elementos? Pues esto que mencionábamos, ¿no? El mercado, que es un elemento externo, las materias primas y los recursos humanos, ¿no? Nuestros trabajadores. Y los factores que son como tal, aquellos factores que pueden ser regionales, que pueden ser nacionales, que pueden ser, por ejemplo, de aglomeración, ¿no? Es decir, si se pertenece a una holding, si es parte de una cadena de valor. Es decir, aquí ya van a ser otros factores que sean relevantes justamente para esta área de producción de la empresa. Tenemos aquí un ejemplo de cómo se subdividiría un área de recursos humanos. Lo mismo, ¿no? Por funciones. Entonces tendríamos quien se encarga del reclutamiento y selección de personal, de los sueldos y salarios, capacitación y desarrollo, relaciones laborales, higiene y seguridad industrial, servicios y prestaciones, planeación y evaluación de los resultados de recursos humanos, ¿no? Por supuesto, estas áreas pueden ser tan amplias o pueden ser tan pocas como requiera la empresa, ¿no? Si la empresa es una empresa grande, pues seguramente inclusive preferirá el tener un encargado o un responsable de cada una de estas tareas. Pero si la empresa no es tan grande, a lo mejor puede considerar que no requiere tantas subdivisiones o tantas personas, ¿no? Que 2, 3 personas pueden hacerse cargo perfectamente a partir de una estructura, ¿no? Más corta, más compacta de estas mismas tareas, ¿no? Esta clasificación de las áreas funcionales, decíamos, son de estos estructuralistas. Y, por ejemplo, aquí vemos cómo Henry Fayol, que es como el padre de este tema de la organización y administración de las empresas, planteaba, ¿no? Él reconocía que las actividades fundamentales o básicas de las empresas eran, pues, aquellas actividades técnicas, comerciales, ¿no? Porque evidentemente si produce tiene que vender, financieras, contables, de seguridad y administrativas. Y actualmente más o menos se trabajan así. Ya dijimos que va a ser adaptada a las necesidades de cada institución, pero tenemos, por ejemplo, las de producción, ventas, mercadotecnia y distribución, ¿no? Que son así divididas en lugar de solamente comerciales. Tenemos el área de finanzas, que ahora normalmente absorbe pues tanto las tareas contables como las financieras, ¿no? Puesto que la información contable pues va a ser la fuente, la base para poder llevar a cabo las actividades financieras.
de seguridad, pues ahora se llama recursos humanos, ¿no? Que se encarga no solamente de estos aspectos de higiene y seguridad, sino de todo lo que tiene que ver con el personal. Y las administrativas, que normalmente pues se encarga de eso la dirección general y también va a tener su estructura organizativa, pues dependiendo de las necesidades en función del número de tareas o del número personal o del número de procesos que tiene una empresa. De tal forma entonces que este enfoque de Henry Fayol, ¿no? De los sistemas cerrados, es lo que nos fundamenta la existencia de los presupuestos. Sin embargo, el otro enfoque que se tiene también de las organizaciones también requiere justamente de una organización presupuestal. Aquí este otro enfoque, y nada más como forma de corolario, porque sí vamos a integrar en nuestros presupuestos una parte que habla de los factores externos, lo vamos a mencionar, ¿no? Que como tal, cuando se considera que los organismos sociales son un sistema abierto, se equiparaba mucho con los sistemas naturales, ¿no? Es decir, pues se consideraba que en un sistema abierto, los organismos, además de tener decisiones propias o posibilidad de modificaciones internas, también va a estar influenciado por el medio ambiente que va a influir sobre él. De tal forma entonces que la interacción, las diferentes interacciones entre las necesidades y funciones del organismo y las del medio ambiente en el que se desenvuelve, pues van a ir ayudando a alcanzar un equilibrio dinámico, ¿no? Dinámico se refiere a que va a ser cambiante, va a ser modificado. En la medida en que se modifica el sujeto, seguramente se va a modificar también su interacción con el medio ambiente. Y en la medida en que se modifica el medio ambiente, pues entonces también tendrá que haber cambios al interior de este organismo. Particularmente el exponente de este enfoque es Herbert Spencer, y él decía que como tal, un organismo social se va a asemejar a un organismo individual, partiendo de estos rasgos que son característicos a ambos, y uno es el crecimiento. Otro, es decir, así como crece un ser vivo, ¿no? Las empresas también tienen una necesidad de crecimiento. Y bueno, pues sí, en nuestro sistema, ¿no? Ya les había dicho, nuestro sistema cerdo capitalista, pues justamente uno de los objetivos es incrementar el capital, ¿no? Es decir, hacer crecer las empresas. No se puede planear el mantener siempre el mismo tamaño de una empresa que tiene fines de lucro, ¿no? Si hablamos a lo mejor de una empresa pública, puede ser que su principal objetivo no es crecer, sino efectivamente satisfacer las necesidades de la población. Pero si la población crece, pues entonces también necesitará crecer esa producción que tiene para poder alcanzar a satisfacer las necesidades de los demás. Si hablamos, por ejemplo, de un organismo que da servicios o productos a los hogares sin fines de lucro, pues entonces también puede definir, ¿no? Bueno, yo voy a atender a lo mejor a todas las personas en extrema pobreza que viven en tal municipio. En la medida en que seguramente va disminuyendo esos niveles de pobreza, puede ser que en vez de crecer vaya disminuyendo su actividad, ¿no? Su objetivo, por supuesto, sería pues resolver esa situación de extrema pobreza. Y entonces una vez que lo logra, o al menos en la medida en que lo había considerado, puede decidir si ahora muda a que su objetivo sea no solamente las personas en extrema pobreza, sino a lo mejor ahora solamente las personas en pobreza, o puede mudarse a otro lado para entonces atender en otro municipio a personas en extrema pobreza, ¿no? Entonces, ahí no necesariamente tiene que haber crecimiento, pero sí hay cambio. También, pues un organismo social tiende a volverse más complejo a medida que crece. Esto que mencionábamos, si es una empresa pequeña, a lo mejor solamente tiene una persona en el departamento de mercadotecnia. Pero si empieza a crecer demasiado, ¿no? Ya tenemos una casa matriz en Guatemala y otra en Canadá, o tenemos una en cada uno de los 32 estados de la República, se va complejizando y entonces también necesitamos que de la misma forma crezca, pero a su vez que haya cierta interdependencia. Es decir, es que cada una de las matrices
cada una de las sucursales informe a la casa matriz cuál es su desempeño, cuáles son sus requerimientos de ventas, cuáles son sus requerimientos de material, y que además se vayan combinando, ¿no? También los organismos sociales, pues tienen una vida en inmensa extensión, bueno, así se le llama, comparada con la vida de sus unidades componentes, ¿no? Es decir, las empresas se planean a límites en el horizonte a largo plazo, ¿no? O al infinito inclusive, pero sus unidades o componentes pueden modificarse, pueden desaparecer algunas áreas, pueden aparecer otras en la medida en que sea necesario, ¿no? Tienen también, por ejemplo, una creciente integración acompañada por creciente heterogeneidad. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en la medida en que se va complejizando, ¿no? Pues también va a tener una necesidad de integrarse por lo menos la información o los sistemas a medida que se va volviendo más heterogéneo o más diferenciado, ¿no? Aunque exista, por ejemplo, una empresa que vende en todo el país, pues la cantidad, por ejemplo, supongamos, ¿no? La cantidad de productos Bimbo que vende en el norte no va a ser exactamente igual a la que vende en el centro o a la que vende en el sur, ¿no? Seguramente también cada uno de los mercados tendrá sus preferencias. Y ahorita me acordé, por ejemplo, de algo muy chistoso que me contaron, que alguien decía que le gustaban los chetos azules, y todo el mundo decía, no, eso lo estás inventando, eso no existe. No, ¿cómo que no existe? Sí existen los chetos. No, pues no existen. No, pues sí existen. Total que ahí estaban entre que no existe y sí existen. Y pues resulta que esos chetos existen solamente en el estado de Hidalgo, no sé si sea en algunos municipios o en todos, pero ahí sí, efectivamente hay chetos azules. Y alguna vez la chica trajo, miren, aquí están los chetos azules, y efectivamente existen, ¿no? Pero evidentemente eso es probable que no haya funcionado, ¿no? Cuando se echó a probar en todo el país, solamente ahí, y ahí se decidió mantener. Y eso a su vez hace más heterogénea la producción no sé si sea Sabritas o Barcel, ¿no? Pero supongamos de Sabritas en ese lugar, porque además tiene que tener cierta cuota de estos chetos azules, porque ahí se demandan en específico, y a lo mejor el mercado es suficientemente grande como para así producirlo. Pero bueno, ese es un caso curioso que ejemplifica esto de la integración acompañada de heterogeneidad. De tal forma, entonces, estos organismos sociales van a tener también que satisfacer funciones primarias tal cual los organismos individuales. Por ejemplo, tenemos que va a interactuar constantemente con el ambiente de forma, se le llama dual, es decir, de ida y de regreso. Tanto el medio ambiente lo influencia, como su interacción con el medio ambiente también va a generar ciertos cambios o va a tener ciertas influencias. En el caso de un sistema cerrado, bueno, se considera que no hay esta interacción con el medio ambiente. De la misma manera, un sistema abierto puede crecer, se puede modificar, se adapta a cambios importantes y además se puede inclusive reproducir en ciertas condiciones ambientales. En el caso del sistema cerrado, no. En el caso del sistema abierto, además va a tender a competir con otros sistemas. Sus decisiones las toma no solamente pensadas en lo interno, en el desarrollo propio, sino también en el entorno exterior, ¿no? Si compite con otras empresas, pues entonces va a tener que tomar en cuenta los planes o esa tendencia en el crecimiento de la competencia para tomar sus decisiones. Y esto también, esta forma de considerar a las empresas como sistemas abiertos o cerrados, si ustedes lo piensan, tienen mucho que ver, por ejemplo, con la forma como las empresas enfrentaron esta situación económica del COVID, ¿no? O sea, las empresas que eran manejadas como sistemas cerrados, pues no soportaron los cambios, las modificaciones, ¿no? No se pudieron adaptar de forma tan rápida. Y algunos prefirieron cerrar
o mandar a descansar sin pago a sus trabajadores, ¿no? En lo que veían si la situación cambiaba o no, porque ellos no podían adaptarse de forma tan rápida. Mientras que los que fueron vistos como sistemas abiertos, pues inmediatamente que se presentó la solución, pues empezaron a buscar cómo se iban a adaptar. Y empezaron a hacer crecer toda esta parte de las áreas funcionales de sistemas que a lo mejor no tenían o no existían, o sí tenían, pero era solamente un área funcional no tan amplia, y pues por el contrario ahora lo hicieron crecer mucho, ¿no? Entonces, eso también nos habla mucho de cómo se toman las decisiones en las empresas. Dentro de estas funciones primarias que decíamos que considera Spencer que tienen las empresas vistas así como organismos en sistemas abiertos, nos dice, bueno, pues hay un proceso de ingestión, ¿no? Es decir, las empresas tienen entradas, hacen compras de insumos, de materiales, solicitan dinero, tienen máquinas o requieren máquinas, compran más máquinas, las modifican, las actualizan, contratan más personas, más trabajadores del ambiente para conocer, ¿no? A lo mejor un poco más la competencia, para saber cómo manejar, a lo mejor acciones en la bolsa, ¿no? Es decir, hay una adquisición todo el tiempo. Hay un procesamiento, se van a procesar materiales, se va a desechar lo que no sirve, y eso va a generar una relación entre inputs y outputs, ¿no? Es decir, entradas y salidas. Hay una reacción al ambiente. Si cambia el ambiente, entonces la empresa reacciona cambiando también. Puede ser los materiales, puede ser el nicho de mercado al que van dirigidos, es decir, sus consumidores. Puede modificar el tipo de empleados, la necesidad de contratación o de captación o de capacitación que tienen los empleados, o capacitarlos en algo en específico. Y también, por supuesto, puede cambiar los recursos financieros que destina a una u otras áreas o a una u otra tarea. Puede modificar el producto, ¿no? Actualizarlo, mejorarlo, ¿no? Si ustedes recuerdan su ciclo del producto, ¿no? Que es cuando nace, cuando crece mucho, cuando madura y después cuando empieza a disminuir sus ventas. Ah, bueno, pues hay que modificarlo, ¿no? Ya está disminuyendo en el gusto de las personas, pues entonces hay que actualizarlo, hay que mejorarlo. Puede cambiar los procesos, ¿no? Ah, bueno, pues ahora nos requieren que sean procesos limpios. Bueno, pues vamos a modificarlos. Una logística de reversa, pues vamos a integrarla. O cambia la estructura. Ah, pues entonces ahora necesitamos agregar un área funcional más por la importancia que tomó durante esta situación de pandemia. También tienen como funciones primarias la provisión de partes. Los participantes de la empresa pues pueden ser reemplazados, ¿no? Es decir, pueden ser reemplazados, por ejemplo, por datos, pueden ser reemplazados entre sí mismos los datos que existen por sistemas, por ejemplo, sistemas informáticos, y obviamente se les va a compensar si es que hay reemplazo de participantes, de trabajadores, se les tiene que compensar en forma de salarios y beneficios, ¿no? Y en este caso, el dinero pues es considerado como ese flujo que va a proveer a todas las partes, a compras, a los trabajadores, a las ventas, ¿no? Va a estar proveyendo constantemente de un flujo que va a permitir esa comunicación. Hay regeneración de las partes, es decir, se puede considerar que hay cierto envejecimiento por ejemplo, en el personal de una empresa, se jubilan, se enferman, se desligan, mueren, ¿no? Renuncian, ¿no? Aquí están muy dramáticos, pues puso mueren, pero en realidad puede ser simplemente una renuncia, ¿no? Una separación. Las máquinas, por ejemplo, pues cumplen su vida útil, ¿no? Se vuelven obsoletas o a lo mejor todavía tenían vida útil, pero en cuanto a la tecnología actual que se emplea en el sector, pues ya se volvieron obsoletas. Puede haber, por ejemplo, tanto en el caso del personal como de las máquinas, puede haber situaciones donde se mantienen tal cual, ¿no? Estaban operando o son relocalizados, tal vez a nuevas áreas o tal vez a nuevas plantas de producción, muchas veces también por su desempeño, ¿no? Ah, pues funcionó muy bien aquí, necesitamos apoyo en otra de las sucursales, pues se relocaliza para allá. Y por eso es que también es una parte fundamental
en las áreas funcionales de las empresas, pues esta función de personal y de mantenimiento. De tal forma entonces que este enfoque de sistema abierto, pues nos dice que van a ser un conjunto de partes que van a estar interactuando constantemente y que van a actuar como un todo de tal forma que se cumplan esos objetivos o metas que se tenían y que además puedan adaptarse o modificarse en función de cómo se van modificando los ambientes externos. Y entonces, su estructura más bien sería algo así, ¿no? Tenemos la parte interna. En este caso, bueno, aquí nos lo pusieron con 4 áreas funcionales: personas, recursos, conocimientos tecnológicos. Y hay algunas de las actividades van a recibir influencia del medio ambiente externo hacia estas áreas funcionales, pero también ellas a su vez van a tener impacto en ese medio ambiente. Por ejemplo, si en algún momento una empresa decide comprar toda la materia disponible de un tipo, pues está modificando el ambiente externo, la competencia ya no va a poder comprarlo, ¿no? Pero bueno, ¿qué capacidad tiene de hacer esta compra? O si esta empresa empieza a buscar a los mejores empleados, ¿no?, que hay en el sector, pues empieza a ofrecer mejores salarios, mejores condiciones a los que se encuentran en otras empresas y empieza a absorberlos, ¿no?, de tal forma que deja a lo mejor sin trabajadores muy valiosos a las otras, y eso a su vez va a tener un reflejo en el medio ambiente externo. Entonces, vamos a tener tanto esta parte del ambiente interno, esta parte donde hay una interacción y como tal el medio ambiente externo en general, ¿no? Entonces, ahí, bueno, puede haber 2 formas como se ven las empresas y lo decidirá justamente la empresa. De tal forma, entonces, que independientemente de si lo vemos como un sistema cerrado o abierto, pues se considera que para lograr una eficiencia organizacional siempre deben de prevalecer cierto control de esas variables o de esas áreas funcionales dentro de ciertos límites conocidos, ¿no? Es decir, debe de haber trabajo para el conocimiento justamente de la organización, de la institución, del ambiente, ya sea interno o externo, y deben de poderse controlar. Ese control como tal, pues es justamente lo que nosotros vamos a llamar el presupuesto. Es lo que nos va a permitir conocer las variables y proyectarlas hacia el futuro, ¿no? Y bueno, vamos a dejarlo hasta aquí porque me marca que ya son las 6. Pensé que íbamos a acabar hasta esta parte organizativa, pero bueno, si no vemos esta parte de la organización del presupuesto en la próxima clase, yo creo que lo vamos a ver un poco más cortito para que no nos tardemos tanto y espero que no me traicione esto del Zoom otra vez. Vale, chicos, ¿dudas, preguntas hasta ahí? No, profesora. ¿Todo bien hasta ahí? Ok, va que va. Piensen ustedes, ¿no? A ustedes les va a quedar de tareita el pensar cuáles son esas áreas funcionales de su empresa, cuáles son esas áreas que son importantes, esas funciones que son básicas en particular para la empresa a la cual ustedes le van a armar su presupuesto. Y ahí tenemos unas opciones, ¿no? Unos ejemplos. Puede ser que ustedes retoman algunas de esas que ya vimos ahí en los organigramas, o puede ser que al contrario ustedes se encuentran una más que es sumamente importante para la empresa que van a analizar, ¿vale? ¿Quedó clara cuál va a ser la tareita? Sí, No es para profesora. entregar todavía, es para que lo vayan planteando en su documento. ¿Va que va? Sí, profe. Sí, Listo. profesora. Entonces Sí, así le maestra. hacemos, chicos. Que tengan linda tarde y cuídense mucho. Hasta luego, Gracias. profesora. Hasta Nos luego. estamos viendo. Gracias, profesora. Hasta luego. Chao.